Va. Bueno, platicamos acerca de la conciencia evolutiva, que aquí mostré lo que era una voluntad inferior que debe de tender a la voluntad superior o voluntad divina. Es decir, esa espiral que hemos hablado, la conciencia evolutiva va de un punto inferior a un punto superior. Obviamente ese punto inferior se va a encontrar entre esa dualidad, entre esa polaridad. Y obviamente esa voluntad superior se va a encontrar directamente en una neutralidad, ya que no está obviamente afectada por el contexto en el que se encuentre esa voluntad inferior. Ahora, ¿qué sucede aquí? Les he platicado también acerca de por qué suceden las cosas. ¿Por qué me suceden a mí las cosas? ¿O por qué me dejan de suceder a mí las cosas? ¿Por conciencia o por dolor, por sufrimiento, porque se rompió algo? Es decir, ¿qué sucede aquí? Y aquí precisamente como comentas. En su momento yo también he sentido, estoy cansado, estoy harto, por ejemplo, de un trabajo. Estoy harto de mi trabajo. Son injustos, son ladrones, son lo que tú imaginas. Pero yo estoy en un trabajo o en un ambiente por ciertas razones, porque no he logrado generar la conciencia de percatarme de que no pertenezco a ese ambiente. Pero no voy a dejar que, eh, que el sufrimiento o el dolor o el hastío o el cansancio haga que me cambie de lugar para experimentar en otro lugar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque simplemente cambié de un punto a otro, pero por algo físico, emociones, traumas, cansancio. ¿Qué pasa cuando nosotros ingresamos a la conciencia? Cuando nosotros tenemos yo conciencia, a ver, espérame, estoy en una situación, primero, ¿por qué estoy ahí? Porque tengo miedo de no tener un ingreso, porque tengo miedo de que no, de que piensen que yo no trabajo, porque tengo pena, porque tengo, es decir, cuando empiezo a crecer en conciencia, es que la situación va a modificarse y va a cambiar. Hasta que yo no tenga esa conciencia, la situación va a ser exactamente la misma, solamente voy a cambiar de lugares. Y aquí veríamos, sabemos que toda experiencia que está en vivencia con nosotros mismos va directamente al cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en determinado momento, en ese ambiente precisamente laboral que en su momento se conoce, existe lo que son exentar a las personas de que trabajen, pero porque tienen una dolencia o tienen un padecimiento que los rompió. Entonces, si en determinado momento una persona estaba harto de hacer lo que hacía, llegó al cuerpo y lo rompió, va a quedar exento de hacer esa actividad, pero obviamente con una secuela que lo va a acompañar toda su vida. Ujú. ¿Sí me explico? Pero no creció en conciencia, es decir, la conciencia no lo sacó de esa situación. Simplemente fue que se rompió su cuerpo, lo sacó de esa situación, pero lo metió en otra distinta, que en determinado momento, pues ahí ya la conciencia que tuvo que haber generado para salir de una situación no la generó. Y obviamente el cuerpo hizo lo propio para poder exentarla. Entonces aquí simplemente es, ¿por qué pasan las cosas? Porque yo permito, porque tengo un programa de el amor, por ejemplo, el amor malentendido. Yo debo de tolerar porque soy muy amor, soy el amor encarnado de Jesús y pues si me dan una cachetada, pues pongo la otra. Es decir, voy a tener situaciones en las que a mí me confirmen que me van a cachetear para que sea congruente con lo que yo, mi conciencia en ese sentido piensa. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a darnos cuenta que, a ver, espérame, Jesús, en este sentido, si lo tomamos de ejemplo, pues sí, lo cachetearon de un lado, lo cachetearon del otro, pero fue tergiversada la situación. Y obviamente no vino a que lo cachetearan, vino a generar una conciencia. Y solamente hasta el momento en que se genere esa conciencia, vamos a dejar de recibir cachetadas. Y no va a ser la situación en la que nos quedemos sin cachetes, sin mejillas, para que dejen de golpearnos ahí. ¿Por qué? Porque nos van a empezar a golpear en otro lugar. Y va a seguir siendo el mismo comportamiento. Entonces aquí simplemente es, esa conciencia evolutiva tiene mucho que ver, que nosotros reconozcamos nuestras limitaciones con esa voluntad finita que le corresponde a un cuerpo. La voluntad divina o superior, esa es ilimitada, pero como es ilimitada, no puede ser utilizada para esta fisicalidad, para estas experiencias. Entonces simplemente aquí es que nos demos cuenta
nuestros límites. Y ahí sí, hasta qué límite mi cuerpo va a llegar antes de que el cuerpo se rompa, antes de que mi espíritu se rompa, antes de que yo mismo o misma me rompa. Porque invariablemente rompiéndome, sí, voy a dejar de experimentar eso, pero voy a pasar a otro estadio, a otra situación distinta, que al final del día voy a volver a decir, preferiría estar haciendo lo que estaba haciendo, que dije que no quería hacer, a la condición en la nueva en la que estoy. Si se dan cuenta, de entrar en una situación, entras a una peor, con aspectos distintos. Pero entonces aquí lo importante es generar esa conciencia evolutiva. ¿Y cómo? Observando nuestros límites. Observas el límite y hasta ahí te frenas. Buscamos respuestas, tenemos que ver un límite de respuestas, porque obviamente respuestas son infinitas, preguntas son infinitas, y nosotros tenemos que ubicar, observar hasta qué punto yo en determinado momento esa respuesta me satisface y genera mi conciencia. Y buscamos, y va a haber otra pregunta, pero una pregunta a un nivel distinto, y va a haber una respuesta a un nivel distinto. ¿Sí? Y ahí recordemos a lo que dijo precisamente este señor Albert Einstein. Es de tontos querer resolver un problema que se generó en un nivel de conciencia, obviamente buscando la respuesta en el mismo nivel de conciencia. La respuesta va a estar en un nivel superior para poder resolver el anterior. Y es así como precisamente ascendemos en esa escalera, si queremos llamarla, precisamente de preguntas y respuestas. Nunca vamos a encontrar la respuesta en el mismo nivel donde se genera la pregunta. ¿Sí? Hola, somos Karina e Iván, Y juntos formamos. Like Lúdica. Si te gustan nuestros vídeos, te invitamos a conocer nuestros cursos on demand. Conciencia Solar. Quinta dimensión. Para más información visita likeludica.com. @likeludica en YouTube e Instagram.